Bueno, hemos estado compartiendo de todo tipo, de todo este año, ¿no? Realmente, desde las características de una iglesia que profesa el nombre de Cristo, las instrucciones que como hijos de Dios debemos evidenciar en nuestra vida, así como los peligros múltiples de la sexualidad fuera del matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes, no? Todos estos temas que hemos estado dando. Luego vimos la disciplina de la iglesia, ¿se acuerdan? Algunos que más o menos llevan más o menos una lista de lo que hemos estado haciendo y trabajando y predicando. Luego la identidad del Evangelio de la Gracia, mucho de esto. Luego algunos se dieron cuenta de las diferentes salidas que tuvimos compartiendo, y compartiendo el uso de la teología sistemática en la predicación expositiva, allá en Honduras y en algunos lugares, por supuesto, también. Y recientemente estuvimos en el retiro de matrimonios. ¿Cristo edifica tu iglesia, tu matrimonio? Bueno, fue un tema bastante fuerte, ¿verdad? Y realmente hemos tenido mucha experiencia en todos estos meses y los años que el Señor nos ha permitido compartir la palabra y llevar la sana doctrina incluso a lugares donde no se acostumbra, ¿no? A ese grado, ¿no? Imagínate, nada más, o no se lleva a cabo, sencillamente no hay una preparación, no tienen facultades o no tienen un llamado, y a veces ni los dones en personas que están al frente de las iglesias, que se fundaron de la nada, ¿no? Pero el compromiso está latente, comprometiéndonos primeramente con nuestra amada iglesia, como les digo, y después con aquellas que necesitan ayuda, donde hemos estado enviando, por supuesto, misioneros de alguna manera a predicar. Y por cierto, ya que estamos comprometidos con el crecimiento, con la preparación, el establecimiento de ovejas, de líderes e iglesias, me pregunto, ¿cómo estamos comprometidos con nosotros mismos? ¿Cómo? Es decir, si me preocupo por tantas personas para que encuentren el conocimiento y formación y crecimiento en sus vidas, ¿de qué manera me preocupo por mí mismo? ¿No es cierto? Es decir, ¿qué características tengo que tener para ser el ministro adecuado para lo que estoy haciendo o pretendo hacer o debiera hacer? ¿Estoy capacitado para ser un buen ministro de Jesucristo? De eso vamos a hablar esta mañana. Tratar de ser un buen ministro de Jesucristo es una gran responsabilidad, por supuesto, para todos los que nos encontramos trabajando para Cristo. La presentación de estos hombres, o sea, de los buenos ministros de Jesucristo, no es otra cosa que enfrentarse a la obra que el Señor los ha encomendado y que hoy están atendiendo su llamado. Eso debe ser. Y hoy más que nunca, la iglesia en general en todo el mundo, necesita hombres fieles que sean idóneos también para enseñar también a otros, como dice 2 de Timoteo 2:2, ¿no? No obstante, también para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Efesios 4:12, ahí está. Pero desgraciadamente estamos viendo y viviendo la peor escasez de ministros y líderes en general en la historia. En la historia de la iglesia. Se levantan iglesias sin tener quien las atienda, sin un liderazgo calificado, iglesias propensas a desaparecer porque no hay pastores, no hay quien las atienda. Y los que la atienden no tienen un llamado, y de todos modos asiste la iglesia. Fíjate, de todas maneras la gente va, ¿no? De todas maneras. ¿Por qué? Porque tienen necesidades. Y llegan ahí, escuchan cualquier cosa y de todos modos siguen asistiendo, con el peligro de estar formando una generación cada vez más grande de apóstatas. Ese es el peligro. Cuando no hay capacidad, cuando no hay llamado, cuando no hay dones. Por eso Pablo dice, el que anhela obispado, ¿se acuerdan ustedes? Buena cosa desea, ¿se acuerdan? En 1 Timoteo
3, ahí está la clave. Hay una larga lista ahí que considerar. No obstante, sé que Dios prepara el camino, prepara la condición que Él mismo demanda. Pero una de las cosas más importantes, sin descuidar, por supuesto, es lo que Pablo menciona en el contexto de nuestro pasaje que vamos a leer enseguida. Él le había marcado a Timoteo, le había dicho de manera concreta que solo mediante la lectura, el estudio, la meditación y el manejo correcto de la palabra de Dios puede un pastor cumplir con lo que Dios le ha mandado. Otra vez, la lectura, el estudio, la meditación y el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios. Solamente con eso. Y por supuesto sigue siendo un mandato el día de hoy para todos los cristianos. Para todos nosotros, aún por supuesto para mí. Esto no es un título, no es un nombramiento. Esto no es lo mucho que sepamos o lo mucho que propaguemos que sabemos. Esto es un desafío para todos nosotros. Pero desgraciadamente el día de hoy los ministros o pastores en general tienen muy poco compromiso con el estudio, el escrutinio y la investigación profunda de la palabra de Dios, y que ha sido sustituida por entretenimiento. Entretenimiento que no confronta a nadie con su pecado y lo vamos a estudiar. Es tan solo una pequeña parte de la gran responsabilidad de la enseñanza que la enseñanza debe tener y que la enseñanza el hombre debe tener en la enseñanza, o un buen ministro de Jesucristo. Desde los versículos aquí, vamos a la parte que nos concierne en el capítulo 4 de Timoteo, que ustedes tienen ahí en el boletín, desde el 1 al 5, Pablo estaba previniendo a Timoteo del desastre de la apostasía, de doctrinas de demonios, de mentirosos que introducirán falsas enseñanzas, habiendo advertido a Timoteo de que la falsa enseñanza no era humana, sino demoníaca. Él ahora les dice ahora a partir de los versículos que vamos a leer, la gran responsabilidad de un buen ministro de Jesucristo frente a la doctrina falsa. Sin embargo, al instruir a Timoteo sobre la falsa enseñanza, sobre lo malo, Pablo se enfoca en lo positivo, en lo bueno, no en el daño, no en lo malo, sino en lo bueno, en alentar y cultivar, por supuesto, un ministerio defensivo para refutar cualquier tipo de error. Y se defiende y precisamente con una mejor preparación. Esa es la clave. Entonces Pablo enfatiza las estrategias ofensivas al enseñar la palabra de Dios del versículo 6, 4, 1 Timoteo 4 del 6, el 11, el 13, el 16 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Entonces eso indica que primordialmente el ministro debe enfocarse en edificar al pueblo de Dios, no tanto en atacar el error, ¿me entienden? Es mejor preparar a las ovejas para que ustedes mismos identifiquen al error, identifiquen a los falsos. Entonces el énfasis del ministerio debe ser positivo, en establecer la verdad en los corazones de las personas, en sus mentes, de aquellos que están recibiendo la palabra del Señor. Y por supuesto nosotros tenemos que hacerlo como tratamos de hacerlo aquí, y por supuesto como lo he tratado de hacer en otros lugares. Pero vamos a leer nuestro texto, por favor. Vamos a ver 1 Timoteo 4 del 6 al 10. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Qué maravilla el texto, ¿no? Bueno, pues aquí nos vemos en realidad 4 características de un buen ministro de Jesucristo. Vamos a estarlas viendo. Son objetivos prácticos y útiles para todos aquellos que desean incluso servir al Señor, al guiar a su pueblo, y por supuesto para toda la iglesia, de los que quieren enseñar la palabra o los que pretenden enseñar la palabra, y aún los que comparten el Evangelio de Jesucristo, porque incluso hasta ahí también se ve la preparación de alguien para compartir el verdadero Evangelio de Jesucristo. No palabras por aquí, palabras por allá, y textos por aquí, textos por allá, que no dicen nada, ¿verdad? Hasta con eso se necesita un buen escrutinio de la palabra de Dios para estar capacitado y llevar el Evangelio, incluso para tu propia familia. Es más, para ti mismo, caray. Ojalá te prepararas mejor, ¿no? Cada uno de nosotros aquí. Pero antes quiero que observemos juntos algo que me llama la atención, la frase el buen ministro, si lo quieres ver aquí, el buen ministro de Jesucristo, el buen ministro nada más. Mira, la palabra griega traducida aquí, el buen, podría ser mejor traducida como noble, o como admirable, o excelente. Es usada en 1 Timoteo 3:1 para hablar de la obra del ministerio y cómo identificar al tipo de hombre que debe estar en el ministerio, Por cierto, la palabra ministro es la traducción de la palabra griega diáconos o diáconos, que quiere decir siervo, y es usada para referirse a aquellos que están en la posición de diáconos en la iglesia, como se describe en el capítulo 3. Aunque aquí la palabra no es usada de una manera técnica para designar ese oficio, implica que cualquier posición de ministerio debe verse a sí mismo como un siervo del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra diáconos es diferente a la de doulos, por ejemplo. La palabra también se traduce como siervo, mientras que doulos se refiere a un esclavo bajo sujeción. Diáconos enfatiza a un siervo con un grado más alto de libertad que sirve con disposición. Para los que quieren ser diáconos y para los que son diáconos, ¿no? Digo, nada más con eso. La palabra tiene la idea de utilidad e implica que todos los cristianos con disposición busquen ser útiles a la causa de Jesucristo. Busquen ser útiles. Todos de alguna manera, toda la iglesia de alguna u otra forma son siervos, son servidores. Tú eres cristiano, eres servidor. Recuerden 1 Tesalonicenses, se habían alejado de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Te acuerdas? Ahí está. Entonces, vayan a ver por favor 1 Corintios 4. Un momentito, por favor. 1 Corintios 4, capítulo del 1 al 2. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Bueno, ya me fui hasta el 4, pero en realidad es solamente el versículo 1 y 2. Entonces vean ustedes aquí, somos administradores, administrando aquello que le pertenece a Dios de manera que traerá honra a su nombre. Pero cada uno debe ser hallado fiel. Escuchen estas palabras. La instrucción aquí de Pablo a Timoteo se aplica a todo, hablando del pasaje que estamos viendo, por supuesto.
se aplica a todos los que sirven al Señor o los que pretenden servir al Señor. Se aplica a todo cristiano para imitar la virtud espiritual de nuestros líderes, como dice en Hebreos 13:7, ¿no? Entonces Dios está llamando a personas fieles a Él, está llamando a los que quieren pagar el costo realmente. Aquellos que se han preparado para el ministerio, los que se han quemado las pestañas para trazar correctamente la palabra, deben servir. No a los que tienen una alta personalidad, ni a los que son más intelectuales que los demás, sino a los verdaderos ministros de Jesucristo. Ese es el punto. En primer lugar, vamos a nuestro texto, por favor. Y quiero que vayan, por favor, aquí. El primer punto que vamos a ver es el que cuida las ovejas de las enseñanzas malas. En primer lugar, y tomamos la frase que dice aquí en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, mira, noten que la palabra aquí les advierte el poder destructivo de las falsas enseñanzas. En otras palabras, que de toda la advertencia que ya les había enseñado, ¿no? La palabra griega traducido enseñas quiere decir colocar delante de. Su uso aquí como un presente participio habla de recordarle a la gente del error y todo lo que se ha dicho acerca de tener un enfoque positivo en el ministerio, pero no hace a un lado la advertencia de ninguna manera, ¿no? Para nada. Una advertencia ahí, el ministerio demanda advertencia constante. El verbo aquí es un verbo suave, no es un verbo fuerte, se leería de la siguiente manera: si esto mencionas a los hermanos, así se leería más o menos, ¿no? Es una palabra que quiere decir recordar o mencionar. En otras palabras, debemos enseñarles a pensar, escuchen esto, debemos enseñarles a pensar bíblicamente y a hacer una aplicación bíblica de la verdad a lo que ven y experimentan a diario y a lo que se enfrentan todos los días, ¿no? Eso es esencial para el ministerio. Ustedes se enfrentan a diario a muchas tentaciones, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que enseñarles a ustedes a saber cómo pensar, cómo hacer frente a esas tentaciones y por supuesto vencer. Debemos enseñarles para prevenirlos del peligro. Mira, lo dice el propio Pablo aquí en Efesios. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 4, versículo 14. Bueno, desde el 13, mira, y 12, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo estoy tratando de enseñarles a ustedes para que estén realmente edificándose para la obra de Jesucristo y preparar a otros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Fíjate lo que dice en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es como un recordatorio constante para que estén conscientes de los errores que hoy están menguando la verdadera iglesia. Hoy peor que nunca, hermanos, ustedes lo saben. Y por eso le estamos edificando con la palabra, para que tengan una mente crítica, tengan, en otras palabras, una mente analítica. Y el no prepararse de esa manera, o sea, hablando de mí y de ustedes, por supuesto, ha hecho que la iglesia se infiltre todo tipo de errores. Y personas que han confundido a muchos. Y de esa manera ha llevado a la iglesia a ser más débil, mira, más vulnerable, y en algunos casos más apóstata. En serio. Todo por la enseñanza diluida, trivialidades, anécdotas, como decía Tolopilo, sermoncitos para cristianitos.
y todo por tener una teología deficiente y una predicación sin convicciones. Todo eso ha reemplazado a la doctrina sana, la exposición clara de la Escritura, a la predicación profunda. Hoy tenemos que explicar correctamente la palabra de Dios para formar verdaderos discípulos. Es un mandato de Dios hacia mí, principalmente, si ustedes lo quieren ver así, pero también es para todas las demás ovejas. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? En otras palabras, ¿dónde están a los que le estás enseñando? Tus Timoteos. Eso fue lo primero que a mí me enseñaron. ¿Dónde están tus Timoteos? Dije yo, ¿qué es eso, no? Hasta que vine a las Escrituras y pude saber que debía preparar discípulos. Discípulos. Hoy tenemos que explicar correctamente la palabra de Dios para formar esos discípulos. Y esto ha sido trágico. Ya tenemos la confusión carismática. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hemos comentado? La psicología dentro de las iglesias. Terrible el ataque en contra de la doctrina bíblica, la ciencia de la mente, las ideas psíquicas y ocultistas, de alguna u otra manera se infiltran y permean al cristianismo. Es patético esto, porque muchas iglesias están enfocadas al éxito, ¿no es cierto? A la prosperidad, a las confesiones positivas y a todo eso que ha entrado a la iglesia como un diluvio. Y tristemente, en gran parte, este caos se debe a que los pastores no son analíticos. No han edificado a las iglesias fuertemente y por lo tanto la iglesia no puede analizar los errores porque no los pueden descubrir. Ahí está. Porque no han crecido. Porque no les han impulsado para que estudien la Biblia, porque probablemente a lo mejor ni son salvos, ¿no? Vayan por favor a Ezequiel, al libro de Ezequiel. Es un pasaje muy importante, muy fuerte. Está después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Mira lo que experimentaba aquí Ezequiel, el llamamiento de Ezequiel en particular, y todo esto del capítulo 2 y 3. Y vean el versículo 17 lo que dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y así se sigue hasta el versículo 21. Cuando asumimos una responsabilidad espiritual, mira, y liderazgo espiritual, Dios nos hace responsables de proclamar la palabra de advertencia. No tiene que ser aquí en el púlpito, Lo pueden hacer en cualquier lugar. Un estudio bíblico o en cualquier lugar. Hay que proclamar esto, y si no lo hacemos, Él nos lo va a demandar. Noten por eso que en el segundo lugar regresamos a nuestro texto. Acá también el ministro de Jesucristo debe ser un estudiante experto en la palabra. Por eso dice ahí, nutrido. ¿Lo estás viendo? Nutrido. Todavía estamos en el versículo 6, y con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Alguna vez en la historia de la iglesia, los grandes estudiantes de la escritura, escuchen esto, y de teología, los grandes estudiantes y los grandes maestros también eran pastores. Todos los grandes reformadores prácticamente le dieron su corazón y su alma a la iglesia. Y la esencia de nuestro entendimiento teológico era porque eran pastores de la iglesia.
Y cuando llega la edad puritana, cuando llegaron los puritanos, estaban produciendo tomos y libros tremendos de teología, que se enfocaban en la doctrina, en la teología, y también eran pastores. Esto era lo que era el pastor hace tiempo. Eso era lo que era. Él era sobre cualquier otra cosa un estudiante, en primer lugar, de la palabra de Dios. Él no solamente era un comunicador, sino uno que en primer lugar y sobre cualquier cosa era un estudiante útil, fiel a la palabra del Señor. Ahí está, tenía la capacidad de manejar, de interpretar, entender y aplicar con precisión la palabra de Dios. Por eso es que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, tienes que ser nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí hay un presente pasivo, participio aquí, siendo nutrido. O sea, significa que necesitas estar siendo nutrido constantemente. Eso es lo que significa. Es un proceso continuo de autoalimentación. Es lo que hace el pastor ahora y debe de ser. Al leer y dirigir y digerir internamente y meditar y dialogar y dominar el contenido de la palabra de Dios, usándola bien para que seamos obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Somos llamados sobre cualquier otro elemento en el ministerio a ser expuestos en el estudio de la palabra de Dios, sobre cualquier otra cosa. Esa es la frase, las palabras de la fe. Mira, se refiere a la escritura bíblica. Las palabras de fe cristiana son las escrituras mismas. Debemos buscar dominar las escrituras, entendiendo que nunca obviamente nunca lo vamos a hacer totalmente, ¿no? Nunca lo vamos a entender completamente. Pero esa es nuestra búsqueda, por lo cual nos hacemos expertos en esa área, o debemos hacernos, o estamos en el proceso, o en el camino para hacernos mejores y expertos, ¿no? No solo que buenos comunicadores que le dicen a la gente lo que quiere o lo que le hace sentir bien, sino que debe explicar, defender y usar apropiadamente la palabra de Dios, día con día, capaces de usarla en cualquier momento. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16, lo acabamos de estudiar hace un momento en el estudio, un poquito nada más, para el crecimiento espiritual de la iglesia y que esté basado en la verdad bíblica y no en nosotros. Mira, ¿qué es lo que dice 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es nuestro principal trabajo. Lo demás es irrelevante. ¿Y qué dice 1 de Pedro 2:2? Desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Otra vez no lo oí. ¿Para que por ella qué? Bueno, nomás como 27 lo dijeron. Para que por ella crezcáis, los demás crezcan. Si volvemos a nuestro pasaje, vemos en el versículo 6 algo muy importante al final. Dice que has seguido. ¿Lo estás viendo? Versículo 6. Eso significa que desde que Timoteo era niño y ya estaba siendo enseñado por la palabra de Dios por su abuela y por su madre, Eunice y Loida, ¿se acuerdan ustedes? Y después continuó, y en 2 de Timoteo 3 le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Sí te acuerdas? Que dice eso, ¿no? Bueno, y después Pablo también le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:13 que de mí oíste. O sea que no solamente su abuela y su madre le enseñaron, sino también él. Y en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, seguía siendo preparado para ello. Así que sucede que Timoteo era pequeño y a lo largo de su vida se estuvo preparándose en la palabra de Dios. Así que
El ministerio de Jesucristo, el pastor, el anciano, tiene un fuerte conocimiento bíblico porque se alimenta constantemente más y más de la verdad divina. Él no puede dar lo que no recibe. Así que entre mejor es el aprendiz, mejor es el maestro, ¿no? ¿No es cierto? Tristemente hay muchos que no les gusta estudiar, pasan una hora de vez en cuando, no pasan tiempo con la palabra, en absoluto. Y uno se pregunta, ¿cómo es que predican? O se atreven a predicar, mejor dicho, ¿no? No lo sé. Si no está en la palabra de vida, ¿cómo puede estar en el púlpito, no? O en cualquier estudio, mira, no tiene que ser aquí. Para muchos el estudio debe ser la prioridad, pero para otros puede ser menospreciado. A veces puede interrumpir sus actividades, mira, sus muchas visitas o sus muchas ocupaciones. Yo he conocido pastores de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Por eso es que a muchos les gusta tener muchos invitados a veces en los púlpitos, ¿no? Para no tener la necesidad de estar estudiando en la semana, ¿no? Flojear ahí. Y no debe ser así. Por supuesto, claro que si tienen un trabajo es de respetarse, pero se tiene que tener un fuerte compromiso con el estudio de la palabra. Si hay un trabajo de por medio, bueno, tiene que dedicarse a sostener su familia y por supuesto, como Pablo hacía tiendas y no dependía de nada. Por supuesto, con el tiempo Dios colocó los medios para ser sostenido, pero porque Dios no es un deudor de nadie, por supuesto. Pero en cuanto al tiempo de su estudio, debe dedicarse profundamente. Esa es la prioridad número 1. Los cristianos de Berea eran más nobles, ¿se acuerdan? Que los de Tesalónica, porque estudiaban las escrituras, escudriñaban cada día, dice ahí en Hechos 17:11, ¿se acuerdan? Una versión de la Biblia textual del Nuevo Testamento lo escribe así: y estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica. Bueno, debemos ser un ejemplo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos la responsabilidad de ser ya maestros? Por ejemplo, de los que están aquí. ¿Cuántos tienen que tener la responsabilidad de ser ya maestros? Y los grandes hombres de Dios que dejaron su huella en la iglesia a lo largo de los años han sido esos hombres que han hecho un impacto por el entendimiento de la escritura y la han compartido de una manera eficaz y precisa. Como William Tyndale. Tyndale se pronuncia. Él es responsable de la Biblia en inglés y que fuera responsable de que fuera impresa esa Biblia. Y él enfrentó cárcel. Lo detuvieron y lo encarcelaron y también fue martirizado. Y un día se le ocurrió escribir al gobernador y miren lo que le dijo: solicito una gorra más caliente, una vela, un pedazo de tela para parchar mis pantalones, pero sobre todo, le ruego que se apresure a enviarme mi Biblia en hebreo, mi gramática hebrea, mi diccionario hebreo, para poder pasar tiempo en el estudio. Fin de la cita. Esto refleja lo que había en el corazón de Tyndale y por supuesto lo que había en el corazón de Pablo al hablarle hacia Timoteo. Noten, en tercer lugar, el ministro de Jesucristo evita la influencia de la enseñanza falsa. Cuando dice aquí, volvemos a nuestro versículo 7, prácticamente desecha las fábulas profanas y de viejas. Así como es fuerte en la palabra de todos, en todos esos grandes hombres, por otro lado, el ministro debe desechar también la enseñanza que no es apropiada o la alteración de la interpretación bíblica. El versículo 7 aquí comienza: desecha. Esta es una palabra muy fuerte.
En el griego es la palabra paraitomai. Es un verbo presente imperativo que implica o indica el rechazo inmediato de cualquier otra influencia externa. Es el hacer a un lado que las fábulas, dice aquí, profanas y de viejas. Él dice, deseches enseñanza impía. La palabra profanas es la palabra bebelos, que quiere decir no santo, quiere decir impío, radicalmente separado de lo que es santo, separado. Es lo opuesto a la palabra de Dios, cualquier cosa que contradiga a la palabra de Dios. Después Pablo se refiere a las fábulas profanas y de viejas aquí. Y esta es una frase interesante realmente, por cierto, esto es lo opuesto a la verdad bíblica. En 2 de Timoteo 4:4, la misma palabra nos dice que es la palabra mutos, fábulas, de donde obtenemos la palabra mito, ¿no? Que es usada aquí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mutos, o sea, se volverán a las fábulas. Ahí en 2 de Timoteo 4:4. Entonces vemos que la verdad y mutos son vistas como dos polos opuestos, la verdad y los mitos. ¿Por qué incluye aquí el término viejas ahí, no? Bueno, eso era algo cultural, realmente. En esos tiempos, creo que se los expliqué alguna vez, en esos tiempos en algunos círculos filosóficos usaban un dicho sarcástico y cuando querían expresar menosprecio hacia un punto de vista, lo llamaban un mito de mujer vieja. Eso era algo que una señora grande le diría a un niño, es como un cuento, le diría. Una fábula es un mito pues, y eso indica una carencia de alguna manera total de la credibilidad. Y Pablo retoma ese dicho sarcástico aquí, que era ya muy popular en los círculos filosóficos y lo usa, y los lectores lo habrían o lo tenían que entender de alguna manera, porque era cultural, ¿no? Entonces, retomando el compromiso, vean, para que el que quiere servir en el ministerio de Jesucristo en la esfera espiritual, Dios quiere una mente pura que esté saturada con la verdad de la palabra de Dios. La verdad es que no hay lugar para mitos o fábulas tontas o fantasías superficiales o ignorantes. La mente es algo que necesita ser mantenida bajo protección de las mentiras que nos rodean, que ya estamos de por sí saturados de mentiras por todos lados, ¿no? Al grado que la mentira misma se ha metido a la iglesia. Es terrible. Entonces, el ministro de Jesucristo tiene que mantener su convicción clara de las Escrituras, su conocimiento con ellas para tener una conciencia bíblica y no exponer la verdad de Dios. No exponer. Con todas esas cosas que puedan suceder. Y para no engañar a nadie con tonterías sin sentido, ¿no? Como estos mitos. Ahora vean, en cuarto lugar, el ministro de Jesucristo, vean la siguiente frase aquí, dice aquí, ejercítate en la piedad. Todavía estamos en el versículo 7. Oswald Sanders dice en su libro de liderazgo espiritual, que yo también doy clase de ministerio pastoral, dice él ahí, los fines espirituales únicamente pueden ser alcanzados por hombres espirituales usando métodos espirituales. Correctísimo, ¿no? Perfecto. Y escuchen esto, el punto en el ministerio no es que tan inteligente sea una persona, no es que tan bien habla, no es que tan bien sea un comunicador. El punto es, ¿conoce la palabra de Dios? ¿Tiene una mente pura y es piadoso? ¿No tiene algo que le estorbe en su pasado? ¿Que no haya confesado y que le haya estorbado de alguna u otra manera?
Porque el ministerio es una consecuencia de eso, ¿no? Finalmente, Dios no puede ser burlado, ¿no? Es una consecuencia, un fruto de la vida de una persona, de la virtud de una persona. Y uno se pregunta, ¿por qué Pablo usa la palabra ejercítate aquí, en el 7? Es una palabra que también es muy interesante, la palabra gumazo. Y de ahí viene la palabra gimnasio. Es la palabra que conocemos. La palabra quería decir ejercitar o entrenarse en una disciplina atlética que implica un entrenamiento riguroso. Mira, los atletas no se preparan ahí más o menos para ver, a ver si la hacen. Ay, pues voy a hacer un poquito de ejercicio. No, no. Es una disciplina atlética, implica un entrenamiento riguroso, extremo, que demanda un sacrificio personal. Por eso esta palabra está aquí. Pero él habla la luz de la cultura al usar esa palabra. Por ejemplo, en la cultura griega, y claro, Éfeso estaba en el centro de la cultura griega, cada ciudad tenía un gimnasio, por ejemplo. Era un punto en que llamaban la atención a los jóvenes entre 16 y 18 años de edad, que pasaban la mayor parte del tiempo en el entrenamiento físico. Ahí había gente que estaba inmersa en el cuerpo físico y que su cuerpo fuera hermoso, ¿no? Y por eso estaban ahí en el ejercicio, en el entrenamiento, ¿no? Sí, he conocido eso, ¿no? Actualmente es a lo que impulsan a muchos jóvenes, ¿no? Y Pablo usa ese verbo, ejercítate, para la referencia cultural, pero él dice ejercítate, ¿para qué? Para la piedad, hermanos. Si vas a entrenarte, entrena para la piedad, involúcrate en un entrenamiento para la piedad. Una persona que esté metida en el entrenamiento del hombre interior, del alma, del espíritu. La piedad es la palabra eusebia, que quiere decir reverencia, piedad. Y el tiempo del verbo ahí diría mantente en entrenamiento santo, en entrenamiento para la piedad. Disciplínate para la santidad. Es fuerte y es sumamente demandante y exigente de parte de Dios para todos nosotros. Si no, bueno, pues entonces cualquiera se para en una iglesia y empieza a enseñar toda clase de tonterías, ¿no? Porque todavía aparte la piedad, ¿qué? La santidad, ¿qué? ¿Dónde la deja? Mira, segunda de Corintios en el capítulo 7:1. Dice Pablo aquí, no lo busquen, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces un creyente que busca complacerse solamente para el ejercicio físico, pues, se llega a complacer en el resultado solo de su propia carne y resulta que enfoca el tiempo en el que podría aprovechar para ejercitarse en la piedad o en la santidad. ¿No? Perdiendo el tiempo no digo que sea malo, por supuesto hay que hacer ejercicio, porque mira, el ejercicio físico llega a tener un beneficio mínimo. Por eso el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Lo estás viendo? Es provechoso para poco en dos maneras. Impacto y duración. Es su impacto solo es bueno para el cuerpo físico, de ahí no pasa. Y en duración únicamente es bueno por un tiempo. De hecho, es un tiempo corto, hacemos ejercicio y dejamos de hacerlo y en un mes todo terminó y ya te vuelve a salir lo panzón, ¿no? ¿O no? Y le entras pero sabroso, ¿no? Incluso el entrenamiento atlético excesivo también tiene valor únicamente para el cuerpo y solo para un breve periodo de tiempo. Y eso es todo. Y la gente pasa horas y horas en algo que dura tan poco y que es tan poco útil. Claro que eso no significa que puedas
que no puedas mantenerte en forma, claro que no. Pero aquí lo que te demanda y lo que nos demanda a cada uno de nosotros, que la piedad para todo aprovecha, dice ahí. ¿Lo estás viendo? Pues tiene promesa de esta vida presente y ¿qué? Y en la venidera. En otras palabras, si queremos trabajar en algo, trabajemos en eso, más allá solo de lo físico. Es provechoso solo para el cuerpo, no solo para el cuerpo, sino para el cuerpo y el alma. Es provechoso no solo para el corto tiempo de este periodo, sino que para toda la vida y para la eternidad, lo que estamos leyendo aquí. ¿Por qué? Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El punto es, en otras palabras, aquí es cultivar la piedad, produce una vida rica, plena, satisfactoria, espiritualmente, bendecida por Dios, fructífera, eficaz en el día de hoy. Y lo dice aquí, venidera. Debemos ser personas que estén inmersas en el gimnasio de espiritual y vayamos diariamente a él y que llevemos a cabo nuestra rutina espiritual y veremos los resultados que no solamente son una bendición para nuestra vida en este tiempo, sino en la vida que está por venir. Un ejercicio espiritual beneficia al alma y prepara el corazón para cuando Cristo venga y demos buenas cuentas. Así que Pablo simplemente establece un principio aquí sencillo. El ministerio de Jesucristo es algo que está disciplinado para la piedad. Vean el versículo 9, palabra fiel es esta. O sea, si no te quedó claro, es como decir, mira, aquí está, esta es palabra fiel, no te estoy diciendo ninguna otra cosa, ni palabras de mi ronco pecho, como decimos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Por todos. Lo que vemos aquí es que Pablo afirma la bendición del 8 y lo asegura llamándoles palabra fiel. Una frase que se usa 5 veces en las epístolas pastorales. Imagínate nada más. Pero aquí en el 9 simplemente hace una afirmación enfática que significa digna de confianza. Es un axioma. Ahorita les digo qué es lo que significa un axioma. Como lo que vemos en Romanos. Es algo evidente. El axioma es algo evidente. Todos lo saben. De hecho, es una fórmula que se refiere a un dicho común en la iglesia. Es como una afirmación proverbial. Les voy a decir un ejemplo como lo que Pablo dice en el 3:1, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, ¿no? Buena obra. Bueno, en otras palabras es como decir, si lo anhelas, pues obviamente lo deseas, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ahí está en el 3:1. Ese es un axioma. Así también, si es palabra fiel, desde luego que va a ser recibida por todos. Una pausa, por favor. Bueno, se andaba alejando el sonido. ¿Pero sí me oían ahí atrás? ¿No? ¿Desde dónde lo repaso? ¿Desde el principio? ¿Me voy hasta el principio? ¿Ok? ¿No se oye a pesar de mis gritotes? ¿Se qué? Ah, se bajó, pero no el volumen. No, tú porque estás aquí al frente. No, dice. Bueno, ¿desde dónde? Digan. Pues ya me siento con culpable aquí de las cosas. Bueno, ok. Decíamos que la palabra, la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa espiritual de esta vida presente y la venidera.
Así si queremos un día dar buenas cuentas delante de Dios, tenemos que trabajar muy duro en nuestra vida presente, en enfocarnos realmente, en darle atención a nuestra vida espiritual. Eso es importante, porque esto realmente hace que nuestro ejercicio espiritual se desarrolle de tal manera que un día cuando venga Cristo por su iglesia, demos buenas cuentas. Esa es la promesa en esta vida presente, que ya es algo en el sentido físico, pero en la venidera es la mayor riqueza. ¿No es cierto? Entonces, y luego leímos el versículo 9, palabra fiel es esta, una frase, ya dije, es una frase que usa Pablo 5 veces en todas sus epístolas pastorales, y ya dije que es un axioma y que es algo evidente, algo que, como dice palabra fiel, si algún anhela obispado, buena cosa, buena obra desea. Bueno, si la anhela, pues obvio que es buena obra desea, ¿no? Y bueno, y es mucho más axiomático todo este proceso en el que Dios nos está mostrando. Si haces las cosas bien, pues tendrás un beneficio, ¿no? Es como cuando le das a un niño, si te portas bien, te doy este caramelo y ya se lo das, ¿no? Pues entonces, pues ya es obvio, ¿no? Que supuestamente debe hacer las cosas bien, aunque no las haga, ¿no? Además, sabemos esto por el principio, el versículo 10 comienza diciendo que por esto trabajamos. Vamos al versículo 10. Por esto trabajamos, ¿en qué? En todo lo contrario al beneficio que puede darnos trabajo, que puede darnos trabajar en mi cuerpo. Trabajar solo en mi cuerpo muestra el nivel en el que estamos. Muestra una incapacidad de tener una percepción de la realidad, de la dimensión espiritual y de la dimensión eterna. La piedad es la búsqueda de un buen ministro de Jesucristo. Y Pablo usa todos los medios de gracia disponibles: oración, estudio bíblico y la disciplina espiritual, y algunas veces ayuno y la mesa del Señor y la confesión de pecados y estar sirviendo activamente y es responsable de otros y demás. Todos los medios son aplicados aquí en una disciplina de piedad que abarca todos los medios, ¿me explico? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿A qué se refiere? Es que, porque sabemos que la piedad tiene una promesa, no solo en esta vida, sino en la venidera, y con ese fin trabajamos. Pon atención, nos damos cuenta que lo que hacemos tiene implicaciones eternas. La palabra trabajamos y sufrimos oprobios son dos verbos que indican trabajo duro, ya se los dije, señala un trabajo exhaustivo, y trabajamos duro porque estamos trabajando a la luz de la eternidad y va de por medio tu alma y tu destino eterno en muchos sentidos. Porque esperamos en el Dios viviente en términos de recompensa. Entonces el buen ministro de Jesucristo trabaja para Cristo y su trabajo es duro y exhaustivo. Porque vale la pena, porque voy a recibir el galardón correspondiente a mi trabajo, a ese trabajo que finalmente nos ha dejado el Señor para desarrollar. Y va desde que te vayas a predicar el Evangelio, te lo digo de verdad, a ser discípulos, así como cuando quieres dar clase a un grupo o a tu propia familia. Va desde eso. No crean ustedes que es solamente para mí o para los ancianos de esta iglesia. No, es para ti también esa gran responsabilidad. Eso es trabajar para lo eterno. Si no, mira, si no estuviera todo esto, ¿sabes qué? Pues que cada quien haga lo que se le place, ¿no? Que cada quien haga lo que se le pegue la gana, como decimos vulgarmente, perdonen la expresión. Y finalmente así hay muchos, de todas maneras, hacen lo que quieren. De todas maneras, llegan tarde y procuran llegar después de la ofrenda para no dar ofrenda, ¿no?
Es para Dios, ¿eh? Llegan tarde, llegan después de las alabanzas, porque se les hizo tarde, o llegan a la hora del cafecito y el pan, donde se ve claramente su hambre. Y a veces no por la palabra, desgraciadamente en algunos. Y ese es el punto, hermanos. La desobediencia y el llevar a cabo, sembrar para la eternidad, no es solamente venir y cumplir coloquialmente, religiosamente, en la asistencia a esta iglesia. No, es con todos los otros elementos. Ya dije, la mesa del Señor, es realmente involucrarte realmente en los estudios bíblicos, es involucrarte realmente en la oración, es involucrarte en las ofrendas, en las alabanzas y en todo lo que glorifique a nuestro Padre Celestial. O finalmente, ¿a qué venimos? ¿Somos un club o qué? No. Y si sufrimos oprobios, ¿saben por qué es? Porque vean en ti una vida consagrada, una vida que glorifique el nombre de Cristo, una vida diferente. ¿Vas a sufrir en tu familia? Soporta las aflicciones, pero que sea por lo que vale la pena. Bueno, hoy hemos visto el gran compromiso del llamado del Señor al ministerio: cuidar el rebaño de las malas enseñanzas, ser un experto de la palabra de Dios, evitar influencia externa, impía, y tener una disciplina para la piedad que Dios ponga en nuestra mente, no solamente como ancianos, el compromiso y la seguridad de nuestro llamado, sino también en todos y cada uno de los que están aquí presentes, hermanos. Con todo mi amor se los digo. Vamos a despedirnos en oración, por favor. Eterno Padre Celestial, te alabamos. Mira, Señor, cuánto tenemos que hacer de todo esto. No hay nada que podamos evadir. De ninguna manera podemos zafarnos de lo que nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. No permitas que la influencia externa nos desvíe de la verdad. Y por supuesto, Señor, a todos los que venimos aquí, protégenos, Señor, también de solamente poner atención a lo físico o a otras cosas que no tienen gran relevancia, y ponerle atención verdadera a tu bendita palabra para ser ejercitados en la piedad. Ayúdanos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares para profesar con nuestras familias primeramente lo que hemos escuchado en este lugar y lo que dice principalmente tu palabra, Señor. Principalmente tu palabra. Para que podamos ser buenos ministros de Jesucristo, que estamos ministrando desde nuestros hogares hasta ministrar los que nos has llamado a la enseñanza bíblica, porque te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.